Damos inicio a la audiencia pública dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público en contra de Rubén Ernesto Fernández Fernández. Vamos a pedir que por secretaría se informe si se han cumplido con los presupuestos necesarios. Tiene la palabra. Ya. La palabra, señor juez. Para la presente audiencia se han cumplido con las formalidades de ley, habiendo sido legalmente notificados todas las partes procesales. A la presente audiencia ha concurrido el representante del Ministerio Público. Se encuentra presente la parte víctima asistida de su defensa técnica. Y asimismo se encuentra el imputado asistido con su defensa técnica. Muy bien, haberse cumplido con los presupuestos necesarios correspondientes, analizar la situación jurídica de Rubén Ernesto Fernández Fernández por el delito de conducción peligrosa de vehículos. En ese mérito, vamos a conceder la palabra al representante del Ministerio Público a efectos de que fundamente lo que vea pertinente. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor juez. Para fines de registro, representante del Ministerio Público, abogado Félix Javier Quispepaco. Se va a proceder a realizar el relato de los hechos ocurridos. Se tiene que en fecha 25 de abril del 2023, a horas 13:10 aproximadamente, se suscitó un hecho de tránsito tipificado como choque a vehículo estacionado. Esta suscitada en la calle Villarruel entre Federico Bayón, zona norte de la ciudad. En circunstancias cuando se habría suscitado el hecho, cuando la unidad A de servicio particular marca Nissan con placa de control 2444 UYT, conducido por el señor Rubén Ernesto Fernández Fernández, de 31 años de edad, quien venía de orientación de este a oeste, el mismo conductor se encontraba en estado de embriaguez. Primer aspecto sobre el cual pasa un rompemuelle con exceso de velocidad, donde se dirige a un lado de la vía y llega a chocar en la parte posterior del vehículo de la unidad A, con placa de control 4544XDP. Esta conducida por la señora Analia Lourdes Cáceres. En este hecho, señor juez, por el cual se inicia este actuado, se lo aprende en flagrancia a la hora imputado. Asimismo, señor juez, para corroborar dicha, dicha teoría fáctica, es que venimos a presentar ante su autoridad el informe preliminar, está evacuado por el investigador asignado al caso, quien manifiesta los extremos ya vertidos anteriormente. Se tiene el informe del investigador, se tiene el informe de intervención policial preventiva, quien, habiéndose conducido en primera instancia por el sargento Eddie Fernández Chile, asimismo se tiene la prueba de alcohol, la cual es de 1,30 miligramos sobre litros de sangre. Asimismo se tiene el acta de aprehensión que habría sido aprendido en flagrancia al señor Rubén Ernesto Fernández Fernández. Se tiene el acta de secuestro y custodia del vehículo motorizado. También se tiene el acta de registro del lugar del hecho, donde su autoridad va a poder verificar cómo se ubicaba pasado el hecho y posterior a las placas fotográficas de la misma. Bajo estos antecedentes y evidentemente habiéndose suscitado personas ilesas de este, se llega a imputar al señor Fernández por el delito de conducción peligrosa. Y está tipificado y sancionado en el artículo 210 del Código Penal. Asimismo, venimos a solicitar a su autoridad el procedimiento inmediato, siendo que se habría aprendido en flagrancia, solicitando a su autoridad un plazo de 30 días a objeto de recolectar los últimos elementos probatorios y remitir un requerimiento conclusivo. Esta conforme al artículo 393, numeral 3 del Código de Procedimiento Penal. Por último, señor juez, venimos también a solicitar aplicación de medidas cautelares de carácter personal, esta siendo que vamos a acreditar los peligros de fuga, conforme el artículo 234, numeral 1 y 2, referente al numeral 1, en su componente domicilio, que si bien es cierto que manifiesta que vivía el ahora imputado en la avenida 24 de junio, número 12, por Carton Ball, señor juez, este aspecto, si tomamos en cuenta la avenida Carton Ball, es amplia y solamente nos indica un número de puerta que sería el 12. No especifica entre qué calles, tampoco
nos adjunta alguna documentación que acredite que dicho aspecto a los cuales no se tiene la habitabilidad y la habituabilidad del mismo, siendo que quedaría latente este componente domicilio al mismo del componente ocupación, tampoco se tiene una documentación, señor juez, a objeto de dar por acreditada este componente, por la cual también quedaría latente al no haber desvirtuado el numeral 2 componentes, también quedaría latente este arraigo natural, como si el arraigo legal, conforme dispone el numeral 1 del artículo 234. Más aún vamos a poner a vista de su autoridad, el hoy imputado cuenta con flujo migratorio, siendo este antecedente que su autoridad va a poder verificar el mismo al no haber desvirtuado dichos componentes. Vamos a solicitar que se dé curso a lo solicitado, disponiendo las medidas cautelares de carácter personal conforme dispone el artículo 231 bis del Código de Procedimiento Penal. En la prohibición de consumir bebidas alcohólicas, la prohibición de concurrir a lugares de expendio de bebidas alcohólicas, asimismo el arraigo legal, tomando en cuenta que con el flujo migratorio que cuenta, y una fianza económica de 2.000 bolivianos, a objetos de garantizar la presencia del imputado y también asegurar la presencia de un posible juicio oral. Muchas gracias, señor juez. Se tiene presente lo vertido. Vamos a conceder la palabra al abogado de la parte víctima. Claro y concreto, doctor. Adelante. Gracias, señor juez. Para fines consiguientes, Secretaría, abogado Juan Carlos Choque Pérez, simplemente puntualizar el hecho sucedido cuando un vehículo con el conductor en estado de ebriedad conforme el acta de alcoholemia ha impactado contra un vehículo que no estaba siendo conducido. Es de propiedad de la ahora víctima, señorita Analía López Cáceres. En ese entendido, el señor juez, objeto de la solicitud de la autoridad fiscal, quisiera considerar que el parágrafo del artículo 231 bis, el primer requisito ha sido cumplido toda vez que con los diferentes actuados presentados por la autoridad fiscal se advierte y se ha identificado plenamente al conductor ahora imputado, al señor Rubén Fernández Fernández, cumpliendo así el primer requisito, toda vez que el autor o partícipe del delito que se le ha imputado de conducción peligrosa, conforme el segundo requisito a la autoridad fiscal, ha venido a denunciar riesgos procesales contenidos en el artículo 234, numeral 1 y numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, viendo de alguna manera la contradicción generada por el propio imputado, toda vez que maneja una dirección de su domicilio no precisa, toda vez que el fin de esa dirección es poder ubicarlo y poder notificarlo. Ahora, de lo que se ha señalado claramente la autoridad fiscal, es una avenida 24 de junio, estamos hablando desde el Tajarete hasta Vinto. Entonces, para poder ubicarlo es un tanto impreciso, para poder generar alguna notificación, por lo que no se contaría con un domicilio, señor. Pues, vale decir que al no tener un domicilio no tendrá un arraigo natural y consecuentemente legal. Ahora, ver si de alguna manera la autoridad fiscal no lo ha señalado, el artículo 234, numeral 7, señala claramente que es un peligro efectivo para la sociedad, ya que estamos hablando de un conductor en estado de ebriedad. El lugar de los hechos es en la avenida Villarruel, donde existen varios negocios y es una zona escolar, donde se ha producido el accidente de tránsito. También estaban niños jugando porque es hora de salir de los escolares. Gracias a Dios no se ha impactado en algunos de los niños, porque ahorita estaríamos lamentando daños personales. Más bien la llanta donde se ha impactado primeramente ha reducido la velocidad y el vehículo. Sin embargo, esto hace ver que este conductor es un peligro para la sociedad. Entonces, en este entendido, si bien no se puede incorporar su autoridad, se sirva a resolver a ese entendido, vale decir que se cumplen dos requisitos del artículo 231 bis, por lo que es procedente llevar estas medidas de carácter personal en contra del mismo, a las cuales nos vamos a adherir las mismas solicitando una medida más, la misma que es una presentación semanal ante su autoridad, como el Ministerio Público, toda vez que a la misma no ha sido solicitada por la autoridad fiscal y es necesario, al no tener un domicilio, tenerlo a él presente para todos los actuados que su autoridad vaya a convocar. Como también el Ministerio Público, en ese entendido nos adherimos en cuanto a la imputación adicionada, esa medida más aún de igual manera
nos adherimos al procedimiento inmediato toda vez que la autoridad fiscal, con todos los indicios que se ha presentado, tiene que realizar algunos actuados más, otorgando 30 días para que se presente el requerimiento que corresponda. Gracias, señor juez. Eso es todo. Se tiene presente, vamos a otorgar la palabra a la parte imputada. Gracias, señor juez. Para fines de secretaría, abogado Nelson Solís. Gracias, señor juez. En cuanto al riesgo procesal en el artículo 234, numeral 1, con referencia al domicilio, señor juez, el Ministerio Público indica si existe domicilio, lo cual fue contrastado con documentación presentada en el momento de la declaración del ahora imputado, señor juez. Empero, a pesar que se admite objetivamente que el imputado tiene domicilio, el Ministerio Público ahora viene a señalar que no sabe que el imputado vive como inquilino o anticresista, observación que no corresponde, señor juez, ya que la razón para establecer el domicilio es para que el imputado ha habido y notificado y no puede ser una subjetiva, señor juez, en calidad de que vive cuando se ha demostrado por el mismo certificado que ha obtenido el Ministerio Público, donde señala el domicilio del imputado. Lo mismo ocurre con la ocupación del imputado, señor juez. Por la documentación presentada por el certificado del CEGIP, se demuestra que el imputado es estudiante, lo cual vamos a demostrar con una documentación obtenida y al mismo tiempo una factura de la Universidad de Aquino, Bolivia, donde se demuestra que el señor es actualmente estudiante. También, señor juez, este aspecto ahora indica que nosotros somos quienes debemos acreditar esta ocupación, lo cual no corresponde. El Código de Procedimiento Penal claramente establece que el Ministerio Público es quien debe acreditar con prueba idónea y objetiva la concurrencia de los riesgos procesales, habiéndose acreditado domicilio y ocupación, y no habiéndose observado sobre el tema de familia. Se está acreditando que existe el arraigo natural, no existiendo los riesgos procesales de fuga y obstaculización. Vamos a solicitar que de manera de libertad y estricta el ahora imputado, señor juez. Muy bien. Se tiene presente la documental presentada, se de traslado al representante del Ministerio Público. Señor juez, si se verifica, solamente nos presenta una factura de este componente de ocupación, pero no así una documentación que indica que estaría continuando con sus estudios, señor juez. Solamente ese antecedente y nos vamos a ratificar en el mismo. El abogado de la parte víctima. Nada que observar, señor juez. Muy bien. Conforme a lo vertido, se dicta la resolución correspondiente. Por tanto, al amparo del artículo 54, 123, 231 del Código del Procedimiento Penal, por los fundamentos esgrimidos procedientemente, este tribunal declara procedente y fundada la aplicación de medidas cautelares personales en contra de Rubén Ernesto Fernández Fernández. En mérito se dispone las siguientes medidas. 1. Se dispone que el imputado no puede salir del país a tal extremo se notifique al director departamental de migraciones a efectos de que asiente el arraigo del ahora imputado encargado su ejecución al ahora imputado. 2. Se dispone que el imputado obre una fianza económica en la suma de 2.000 bolivianos a depositarse en la Dirección Financiera Administrativa de este Tribunal de Justicia. Y por último, el imputado deberá venir a suscribir el libro de presentaciones de este despacho jurisdiccional cada 15 días, de 8 a.m. a 12 p.m. del mediodía. Asimismo, vamos a disponer conforme a lo manifestado por el Ministerio Público al amparo del artículo 230, como también al artículo 393 bis,
de la normativa procesal de la materia, este tribunal acepta el procedimiento inmediato de la presente causa en contra del imputado, ya que el mismo ha sido aprehendido en fragancia, otorgando al representante del Ministerio Público el plazo de 30 días a efectos que pueda concluir con los datos investigativos solicitados y a su conclusión determine lo que en este derecho corresponda. La presente resolución se acaba de disponer, es susceptible del recurso de apelación en la forma y en el modo que establece la norma procesal de la materia. Están notificadas el Ministerio Público, víctima, la parte imputada, y hágase conocer los demás sujetos procesales conforme a derecho. Vamos a conceder un plazo de 10 días a efectos de que el imputado pueda cumplir lo dispuesto por este despacho jurisdiccional. Alternativamente, por secretaría se expida el correspondiente mandamiento de libertad provisional en favor de Rubén Ernesto Fernández Fernández. Con ello había concluido la presente audiencia. Hasta luego. Gracias, señor juez. Gracias, señor juez. Gracias, señor juez.